Buenas noches con todos. Esta es una breve presentación de lo que es ventilación unipulmonar. Es un tema, me parece importante porque no solo vamos a verlo en pacientes cirugías selectivas, ¿no? Sino también en emergencia puede haber un paciente con patología que nosotros debamos aplicar estas estrategias, ¿no? Eh, bueno, me presento, soy María Luisa de Paz Vargas, residente de anestesiología de segundo año del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Ya. Ok, como introducción, bueno, la ventilación unipulmonar, ¿no? Lo definimos como una separación mecánica de un solo pulmón, mientras que el cirujano, bueno, va a comprimir el otro pulmón y permite que se desinfle pasivamente, por decirlo así, ¿no? Este es un enfoque estándar, de manera que facilitamos la cirugía en ciertas cirugías pulmonares o torácicas, ¿no? Donde se requiere eh, aislar el pulmón donde van a trabajar, ¿no? Y ventilar el pulmón sano, ¿no? Justo para evitar la contaminación cruzada para el otro pulmón para el otro pulmón en el que no se va a trabajar. Como indicaciones, es importante nosotros tener en cuenta estas indicaciones de algunos dispositivos que vamos a utilizar para nosotros realizar la ventilación unipulmonar, ¿no? Son los tubos de doble lúmenes que nosotros, la mayoría ya conocemos, y hay algunas indicaciones absolutas y relativas, ¿no? Son los pacientes que posiblemente nos lleguen a emergencia o tengamos en cirugías selectivas, ¿no? Como absolutas es aislar el pulmón, ¿no? Para evitar la contaminación, ya sea una infección, un hemotórax, controlar nuestra ventilación, ya sea por una fístula, por una bula, existencia de una bula gigante unipulmonar, o que van a manipular algún bronquio, un bronquio principal, ¿no? Entre las relativas, bueno, va a depender de la cirugía, el acceso quirúrgico, ¿no? Muchas veces puede haber patologías como un aneurisma aórtico torácico, neumonectomía, una cirugía de mediastino, lobectomía, ¿no? Dentro de la fisiología, de manera corta, bueno, sabemos que la ventilación pulmonar es un equilibrio de la ventilación y perfusión, ¿no? Que coinciden anatómicamente. Entonces, la ventilación unipulmonar detiene toda ventilación a un solo pulmón, ¿no? Entonces, esto crearía unos shunts o cortocircuitos que van de derecha a izquierda en un 50%, ¿no? Pero, sin embargo, la fracción de los shunts real pueden ser solo 20-30%, ¿no? No llegaría a un 50%, esto por algunos mecanismos, ¿no? O por algunas situaciones. Primero, que el pulmón manipulado quirúrgicamente va a obstruir el flujo hacia el otro pulmón, el no ventilado. La posición del paciente también, la posición lateral del paciente conduce a un aumento gravitacional de la perfusión al pulmón ventilado, ¿no? Al que no se está trabajando. Y un mecanismo importante que siempre lo vamos a tener en cuenta es que existe la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Esto va a modular un flujo sanguíneo a las regiones hipóxicas hipóxicas de las regiones, ¿no? De los pulmones. Ahora, dentro de las estrategias de ventilación, que son muy importantes tenerlas en cuenta, son de manera puntual. Nosotros realizamos una ventilación protectiva, ¿no? De por sí tratamos de utilizar una ventilación protectiva en nuestras cirugías, entonces con mayor razón en este tipo de cirugías en lo que solamente un pulmón va a estar ventilado, ¿no? Esto de manera que minimiza el traumatismo pulmonar, inflamación y lesiones que ya de por sí se van a dar, ¿no? Cuando el paciente está en ventilador mecánico, ¿no? Eso por la sobredistensión alveolar y se producen las atelectasias que pueden producirse porque el paciente está bajo ventilación mecánica. Dentro de las estrategias que son importantes y tomarlas en cuenta y recordarlas siempre, es que hay un volumen tidal programado de 4 a 6 mililitros por kilo, ajustar la frecuencia respiratoria, ¿no?
siempre cuando va de la mano con nuestro ETCO2. Utilizar el PIP, la presión positiva al final de expiración, de 5 a 10 centímetros de agua. Mantener una presión de las vías aéreas mesetas menos de 30 y la fracción mínima de oxígeno inspirado a un nivel mínimo, ¿no? Generalmente en algunos hospitales se trabaja al 100%, sabemos que eso es dañino, y más en un paciente en el que solamente un pulmón está ventilado, ¿no? La fracción mínima, en donde podamos mantener nosotros una saturación mayor de 90, va a ser suficiente para mantener al paciente. Bueno, como consecuencia importante, es algo que nosotros debemos saber y tomar en cuenta, es que se va a dar la hipoxemia, ¿no? Es inevitable ya que hay un solo pulmón ventilado, ¿no? Entonces, de por sí en esta ventilación unipulmonar ya hay un desajuste entre la ventilación y perfusión, entonces va a aumentar aumentos de shunts, ¿no? Y espacio muerto, como ya había mencionado, ¿no? Entonces, este aislamiento pulmonar para algunos tipos de cirugía se va a lograr mediante la colocación correcta de algunos dispositivos que ya conocemos, ¿no? Como son tubos endotraqueales, pueden ser bloqueadores endobronquiales, ¿no? Y bueno, esta hipoxemia va a ocurrir rápidamente durante la ventilación unipulmonar, y es importante tener algunas estrategias, ¿no? Para disminuirlo, porque siempre va a haber, ¿no? Dentro de la fisiología de esta hipoxemia, bueno, hay que tener en cuenta que en estas cirugías torácicas, los pacientes van a estar en una posición que es el decúbito lateral, para cirugías torácicas, y bueno, conceptos claros es que el pulmón inferior va a ser el dependiente, o sea, el ventilado, ¿no? Imaginemos que el paciente está en decúbito lateral derecho, entonces el pulmón dependiente, el que va a ser ventilado, es el derecho, porque van a trabajar en el izquierdo, ¿no? Que vendría a ser el independiente, y el que se va a colapsar. Algunos factores predictivos, ya sabemos que va a haber hipoxemia durante la ventilación, es que se trabaja en pulmón izquierdo, de que hay una presión parcial de oxígeno baja en los dos pulmones, que hay una disminución una disminución de perfusión en áreas del pulmón patológico, y bueno, para el desarrollo de la hipoxemia, o sea, saturación menor de 90, va a estar dado o causado, se puede explicar por 4 principios, ¿no? Que es el almacenamiento del oxígeno, la disociación del oxígeno y la hemoglobina, y la relación de ventilación-perfusión, ¿no? Y bueno, factores que van a reducir el efecto de vasoconstricción pulmonar hipóxica. De manera rápida y puntual, esos son estos son los 4 puntos en el que se pueden desarrollar esta hipoxemia. Es por el almacenamiento, oxigenación y ventilación, ¿no? La hipoxemia, bueno, ya se va a dar, son susceptibles los pacientes, ya sea porque hay una disminución de la capacidad residual funcional, eso lo sabemos en un paciente en alguna otra patología, en especial en estas obviamente va a haber una reducción marcada, y almacenamiento del oxígeno, ¿no? Bueno, también nuestros efectos anestésicos, ¿no? Los anestésicos que vamos a utilizar también va a haber una disminución, van a conllevar una hipoxemia, y la posición del paciente, ¿no? De cúbito lateral, va a haber producción, o bueno, se va a producir atelectasias, ¿no? Esta compresión, bueno, básicamente causada por el peso del mediastino al otro pulmón, va a haber una compresión por el contenido abdominal, después una relajación, ya que el paciente va a estar relajado, y bueno, va a haber también un aumento de cierre de las vías pequeñas, vías respiratorias pequeñas, ¿no? Entonces todo eso condiciona atelectasias, ¿no? Entonces va a haber hipoxemia, atelectasias en nuestra ventilación unipulmonar, o sea, más marcada, ¿no? Que en una ventilación bipulmonar. Es importante este gráfico, ¿no? Ya sabemos, y es conectar lo que hacemos nosotros con la fisiología, la fisiopatología, ¿no? Es importante esta curva de disociación del oxígeno y hemoglobina. Durante la ventilación va a haber una reducción de la presión de oxígeno, hipercapnia y acidosis, ¿no? Vemos aquí la curva, que puede dirigirse hacia la derecha o la izquierda, ¿no? Bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, estamos en esta condición. Si la ventilación
me va a dar una hipercapnia, acidosis, ¿no? Va a haber un pH bajo, una presión de CO2 alta, entonces la curva se va a dirigir hacia la derecha, ¿no? Eso quiere decir que hay una disociación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿no? Entonces va a haber una desaturación. Entonces, una ventilación unipulmonar, estamos en ese escenario, esta curva se va a dirigir para la derecha. Bueno, la relación ventilación-perfusión que ya había dicho, aquí se va a ver interrumpida, no va a haber un equilibrio, y bueno, está, no sé si se puede apreciar aquí los tres gráficos, ¿no? Ya sea cuando respiramos espontáneamente, el otro escenario es cuando hay una ventilación eh, presión positiva en los dos pulmones, y el tercer gráfico es cuando hay una presión positiva en un solo pulmón, unipulmonar, ¿no? Cuando respiramos espontáneamente, bueno, vamos a estar bajo presión negativa, ¿no? Entonces, el pulmón dependiente, ese de acá, el que no en el que no se va a manipular, eh, hay una mayor ventilación, ¿no? Y perfusión también, ¿no? Entonces, en el segundo escenario es cuando tenemos la ventilación positiva en los dos pulmones, ¿no? La relación va a cambiar cuando el paciente está relajado, está paralizado. Y en el tercer escenario, eh, ya es cuando el paciente, cuando hay una ventilación, presión positiva en un solo pulmón, ¿no? Entonces el pulmón independiente no está, en el que se va a trabajar, no está ventilando, ¿no? Todavía queda algo de perfusión en ese pulmón, a pesar de la vasoconstricción. Entonces va a haber un cambio en esta relación ventilación. Y bueno, este es un mecanismo, una respuesta fisiológica con la intención de minimizar los shunts que ya les había dicho que se producen en ese tipo de ventilación. Y este mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica disminuye la hipoxemia durante la ventilación unipulmonar, ¿no? Entonces esto con la intención de disminuir la hipoxemia, cuando hay una hipoxemia alveolar se desencadena una vasoconstricción de vasos pulmonares, y esto va a desviar la sangre de áreas mal ventiladas a las no ventiladas, ¿no? O las áreas mal ventiladas o no ventiladas a los segmentos que están mejor ventilados, y de esta manera trata de coincidir la ventilación y perfusión, ¿no? Sabemos que la relación óptima es 1. Dos fases, ¿no? Una fase inicial de minutos, alrededor de 7 minutos, y la fase tardía con horas. Bueno, esos son algunos escenarios cuando aumenta o disminuye la vasoconstricción, ¿no? Entonces aumenta la vasoconstricción con acidosis respiratoria, hipercapnia, ¿no? Todos estos mecanismos en el paciente vamos a tener que manejar, ¿no? Estrategias para el manejo de la hipoxemia, que de por sí es una complicación. Tenemos la prevención, ¿no? Y el tratamiento. En la prevención, la ventilación de los pulmones van a ser al 100%. Ahí a la inducción necesitamos un FIO2 al 100%, luego ya para el mantenimiento, como había dicho, una de las estrategias es disminuir el FIO2 para con tal de mantener una saturación mayor de 90 en esta bibliografía. Y tratamiento, bueno, si es que llegamos a una hipoxemia, después de la inducción, es válido también aumentar, si estamos a un FIO bajo, aumentar el FIO2 al 100%, ¿no? En algunas ocasiones. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, suministramos el oxígeno al paciente, vemos, ¿no? Si hay causas asociadas a las presiones altas, si es que hay presiones altas en las vías, y bueno, el manejo de hipoxemia fisiológica. Lo mismo que les había dicho, pero con un cuadrito, cuáles son las estrategias o el manejo de la hipoxemia, que es el suministro del oxígeno del paciente, verificar nuestra máquina de anestesia, ver el delivery de nuestro oxígeno, si está llegando bien, si es que se ha desconectado algún circuito, ¿no? Hay que chequear eso. Lo otro es verificar causas asociadas con la presión de vías respiratorias, ¿no? Ya sea una mala posición del tubo, de los dispositivos que utilicemos, de repente puede haber alguna secreción, broncoespasmo, ¿no? En el paciente, que verificarlo, y fisiológicos, ¿no? Y bueno, manejo de la hipoxemia también es parecido a lo que les estaba diciendo, pero en un cuadrito más resumido. La hipoxemia es menos de 90, una saturación menos de 90. Y bueno, igual, ¿no? Si es que llegamos a la hipoxemia, que es una consecuencia inevitable en una ventilación unipulmonar,
nos aseguramos de devolver a un FIO2 el 100%, chequear nuestros dispositivos, ya sea el tubo de doble lumen, un bloqueador bronquial, verificar la presión en nuestra vía aérea, ya sea que sea a causa de un broncoespasmo, eh, algún atrapamiento aéreo, ¿no? Optimizar el gasto cardíaco, hacer maniobras de reclutamiento, ¿no? Utilizar algunas estrategias, como ya había mencionado, de ventilación, como el PIP al 5%, y bueno, esto sería el manejo, ¿no? La importancia de este tema es que, como ya les había dicho, no solo vamos a tener pacientes selectivos, ¿no? Muchas veces en la emergencia y las estrategias son importantes justo para evitar las complicaciones post-ventilador que de por sí ya van a haber, pero a minimizarlas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso es todo.